El precio de la traición. Una venganza silenciosa. Atención, espectadores. Antes de sumergirnos en este escalofriante relato, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. No querrán perderse ni un solo giro inesperado en esta historia. ¿Qué harías si tuvieras una vida perfecta? Un matrimonio idílico, un esposo cariñoso, un hogar de ensueño y un bebé en camino. Ahora, ¿qué harías si en un solo y desgarrador instante descubrieras que todo, absolutamente todo, se construyó sobre una base de mentiras? Para Valeria Romero, la respuesta no fue gritar, ni llorar, ni siquiera marcharse. Su reacción fue algo mucho más aterrador. Encontró a la mujer que dormía con su esposo y le ofreció un trabajo. Esta no es una historia de perdón, es una historia de control. De una mujer llevada al límite que eligió reescribir su propia tragedia. Un movimiento calculado y devastador a la vez. Primera parte. La fachada perfecta. La vida que Valeria Romero había construido meticulosamente era una obra maestra del éxito moderno. A los 30 años, era la fundadora y CEO de Aurora Marketing, una agencia de élite en el corazón de Madrid. El destino de las marcas de lujo que buscaban marcar la diferencia. Su oficina, una sinfonía de vidrio, cromo y muebles grises, ofrecía una vista impresionante de la vasta metrópolis, un recordatorio diario de las alturas que había alcanzado. Su ático, un amplio loft en un distrito industrial de moda, era su santuario. Olía a velas de jazmín, a espresso recién hecho y al dulce aroma de las costosas lociones prenatales que Valeria masajeaba en su vientre, ahora de 7 meses. Su esposo, Alejandro Torres, era el toque final perfecto para este retrato de dicha doméstica. Un hombre apuesto, con una sonrisa encantadora y la confianza relajada de alguien que trabajaba en las altas finanzas. Él era su roca. Se habían conocido en la universidad, un romance torbellino que se había asentado en un amor profundo y cómodo. Él era la calma de su tormenta, la mano firme en su espalda en los eventos de la industria, el hombre que la escuchaba durante horas mientras ella ideaba campañas en el suelo de su sala. Él era, creía ella, su alma gemela, el padre de su hijo por nacer. La primera grieta en esta existencia de porcelana apareció un martes, ya pasada la medianoche. Valeria se despertó de repente con una patadita familiar y ahora bienvenida de su bebé. Ella sonrió, frotándose el vientre, y miró a Alejandro. Él dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Su teléfono, que solía estar en la mesita de noche, yacía en el suelo. Mientras se inclinaba para recogerlo, la pantalla se iluminó, con una notificación de una aplicación que no reconocía, un icono de llama estilizado. La vista previa del mensaje era corta, pero fue suficiente para detener el aire en sus pulmones. «Sofía, ¿sigues despierta? No puedo dejar de pensar en anoche. Tu piel contra la mía». A Valeria se le heló la sangre. Fue una sensación física, un frío doloroso que comenzó en el pecho y se extendió hasta las puntas de sus dedos. Se quedó mirando la pantalla, su mente negándose a procesar las palabras. Sofía. El nombre era un objeto extraño, una pieza de metralla incrustada en el suave tejido de su vida. Anoche, Alejandro había llegado tarde a casa. Una cena de último minuto con un cliente, había dicho. Había llegado oliendo a un costoso whisky escocés y a un tenue perfume floral que no era el suyo. En ese momento, no le había dado importancia. Ella confiaba en él.
Su primer instinto fue una oleada de ira primitiva y cruda. Quiso despertarlo, meterle el teléfono en la cara y ver cómo sus facciones perfectas se desmoronaban en una máscara de culpa. Quería gritar, destrozar la paz de su hogar, dejar salir el grito animal que le arañaba la garganta. Pero entonces, un instinto diferente se apoderó de ella. Era la CEO que llevaba dentro, la estratega que nunca hacía un movimiento sin antes entender todo el tablero. Gritar le daría la ventaja. Él lo negaría, lo desviaría, la manipularía, la llamaría hormonal, la acusaría de ser paranoica por el embarazo. Él tomaría el control de la narrativa. No, ella no le daría eso. Con las manos que temblaban de forma casi incontrolable, cogió el teléfono. La huella dactilar de él, inerte en su sueño, fue todo lo que necesitó. La presionó contra el botón de inicio. El teléfono se desbloqueó. Su corazón martilleó contra sus costillas, un pájaro frenético y asustado. La aplicación era una de citas, conocida por encuentros. Su historial de mensajes era una novela de traición. Semanas de ello. Meses. Nunca me había sentido así por nadie, había escrito Alejandro. ¿Cuándo vas a decírselo? Le había preguntado Sofía hace solo 3 días. Pronto, mi amor. Te lo prometo. Hay que manejarlo con delicadeza. Está embarazada. La palabra delicadeza fue una crueldad particular. Él estaba manejando la destrucción de su matrimonio con el mismo cuidado distante que le daría a una cartera de acciones. Y el uso de su embarazo, de su hijo, como escudo, como excusa para su cobardía. Ese fue el corte más profundo de todos. Valeria no durmió. Se sentó en la oscuridad de la sala. Las luces de la ciudad eran un borrón a través de sus lágrimas no derramadas. La rabia seguía allí, un caldero hirviente en su estómago, pero ahora se le unía una claridad escalofriante y límpida. El divorcio era inevitable. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero no terminaría así. Ella no sería la víctima llorosa y rota en este drama. Ella era Valeria Romero. Ella construía marcas de la nada. Sin duda, podría orquestar una demolición. Necesitaba conocer a su enemigo. A la mañana siguiente, funcionó con pura adrenalina. Fingió un dolor de cabeza, dejando que Alejandro la mimara antes de que se fuera a trabajar. Su beso en la frente se sintió como la marca de un mentiroso. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, estaba en su laptop. Sofía. El perfil de la aplicación de citas era escaso, pero tenía un apellido: Castro. Una búsqueda rápida en las redes sociales la llevó a un perfil de Instagram. Sofía Castro. 26 años. Bonita, con una frescura de chica de al lado. Su feed estaba lleno de fotos artísticas de brunches, paisajes urbanos y selfies que irradiaban una ambición hambrienta. Su biografía decía: diseñadora gráfica, soñadora, creando cosas hermosas. A Valeria le dio una nueva oleada de náuseas. Creando cosas hermosas. Estaba tratando de hacer algo hermoso con los restos de la vida de Valeria. Con unos pocos clics más, Valeria encontró su portafolio profesional en línea y luego su perfil de LinkedIn. Sofía Castro era una diseñadora gráfica freelance y una talentosa. Su estética era limpia, moderna y perfectamente alineada con el tipo de clientes que Aurora representaba. Y fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. Fue un pensamiento monstruoso, aterrador y absolutamente brillante. Comenzó como un susurro en el fondo de su mente, un destello de venganza tan audaz que casi la hizo reír.
¿Y si no solo observara a Sofía desde la distancia? ¿Y si la acercara? ¿Y si hiciera que esta mujer que secretamente intentaba desmantelar su vida dependiera directamente de ella para recibir un cheque de pago? El plan era una locura. Su mejor amiga, Eliana, la internaría. Pero cuanto más pensaba en ello, más se sentía bien. Era un movimiento que nadie vería venir. Era una forma de recuperar su poder, no terminando el juego, sino cambiando las reglas tan completamente que ella era la única que sabía cómo jugarlo. Aprendería cada una de las debilidades de Sofía, sus miedos, sus ambiciones. Vería con sus propios ojos lo que Alejandro veía en ella, y lo haría todo desde la posición de poder definitiva, como su jefa. Su agencia, Aurora, casualmente tenía una vacante para una diseñadora gráfica de nivel medio. El anuncio se había publicado la semana pasada. Los dedos de Valeria volaron por el teclado. Abrió su correo electrónico de trabajo. Su expresión se endureció en una máscara de pura y férrea resolución. Encontró la dirección de correo electrónico genérica de RGA en el sitio web profesional de Sofía Castro. Asunto: oportunidad de diseño gráfico en Aurora. Estimada señora Castro, mi nombre es Valeria Romero, CEO de Aurora Marketing. Encontré su portafolio en línea y me impresionó excepcionalmente la calidad y la creatividad de su trabajo. Su estética se alinea perfectamente con la dirección que estamos tomando con varias de nuestras cuentas de lujo clave. Actualmente tenemos una vacante para una diseñadora gráfica senior, una posición que creo que sería un excelente ajuste para sus talentos. Si está interesada en explorar esta oportunidad, me gustaría invitarla a nuestras oficinas para una entrevista a su conveniencia. Espero saber de usted. Atentamente, Valeria Romero. Ella presionó enviar antes de que pudiera dudar de sí misma. El correo electrónico se lanzó al vacío digital, una declaración de guerra disfrazada de oferta de trabajo. Se recostó en su silla, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre. El bebé volvió a patear, una pequeña patadita interna. «No te preocupes, mi pequeño», susurró a la habitación vacía. «Mamá tiene esto controlado». La guerra había comenzado, y Valeria Romero estaba a punto de traer a su enemigo directamente a través de sus puertas principales. Segunda parte: la depredadora silenciosa. 2 días después, Sofía Castro entró en la elegante e intimidantemente serena área de recepción de Aurora Marketing. Sostenía un portafolio de cuero contra su pecho, su atuendo elegido. Un jumpsuit negro elegante pero profesional, que irradiaba una confianza cuidadosamente construida. Estaba nerviosa, pero era el nerviosismo emocionado de una joven profesional al borde de un gran avance profesional. Aurora era la Liga Mayor. Un trabajo aquí, directamente bajo la legendaria Valeria Romero, era de lo que estaban hechos los sueños de carrera. Estaba eufórica cuando recibió el correo electrónico. La mismísima Valeria Romero se había puesto en contacto. Sofía se lo había contado a Alejandro durante un almuerzo clandestino, su voz vibrando de emoción. Dijo que estaba excepcionalmente impresionada con mi trabajo. ¿Puedes creerlo? Alejandro se quedó paralizado por un segundo, un tenedor con pasta a medio camino de su boca. Valeria Romero de Aurora. Vaya, Sofía, eso es increíble. Sintió una punzada de inquietud, una extraña convergencia de sus 2 vidas separadas que se sentía peligrosa, pero la descartó rápidamente. Era una coincidencia, una extraña e inquietante, pero nada más. No podía decirle a Sofía que su esposa era la CEO que quería contratarla. La mentira era demasiado profunda, el engaño demasiado enredado. Así que simplemente dijo: «Vaya, Sofía, eso es increíble.
Te lo mereces. Parada en el corazón del imperio de Valeria, Sofía no tenía idea de que era un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. La recepcionista la llevó por un largo pasillo a una oficina de esquina, con una pared de vidrio de piso a techo, que ofrecía una vista panorámica impresionante de la ciudad. Y allí estaba, Valeria Romero. Ella era aún más formidable en persona. Incluso embarazada de casi 8 meses, dominaba el espacio. Llevaba un vestido de maternidad color crema, impecablemente confeccionado, que parecía costar más que el alquiler de Sofía. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, y su expresión era de una autoridad fría e ilegible. No se levantó. Simplemente hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Señorita Castro, gracias por venir. Soy Valeria Romero. Es un honor conocerla, señora Romero, dijo Sofía, su voz un poco más entrecortada de lo que le hubiera gustado. Notó el anillo de bodas, un formidable diamante que parecía atrapar y refractar la luz con un brillo acusador. Por favor, siéntese, dijo Valeria, su voz tan suave como la seda, pero con un trasfondo de acero. Ella no sonrió. La entrevista comenzó con preguntas estándar. Valeria preguntó sobre la filosofía de diseño de Sofía, su experiencia con software específico y sus proyectos freelance anteriores. Sofía, ganando confianza, respondió con fluidez, abriendo su portafolio para mostrar su mejor trabajo. Era buena. Valeria tuvo que admitirlo. Eso lo hacía aún más irritante. Entonces las preguntas de Valeria comenzaron a cambiar. El cambio fue sutil, un bisturí deslizándose entre las costillas. Háblame de tus metas a largo plazo, Sofía. ¿Dónde te ves en 5 años? Preguntó Valeria, inclinándose ligeramente, con las manos entrelazadas sobre su vientre. El subtexto gritaba en su propia mente. ¿Te ves en mi casa criando a mi hijo? Quiero ser directora creativa, respondió Sofía con sinceridad. Quiero liderar un equipo para dar forma a la identidad completa de una marca. Soy muy ambiciosa. La ambición es buena, dijo Valeria, su mirada sin pestañear. Pero puede hacer que la gente sea imprudente. ¿Cómo manejas las situaciones de alta presión? Digamos, cuando estás lidiando con un cliente, o cuando las líneas profesionales y personales se desdibujan. Sofía sintió un atisbo de inquietud ante la frase. Creo en mantener el profesionalismo en todo momento, dijo con cuidado. La comunicación clara y la gestión de las expectativas son clave. Tienes que mantener las cosas separadas. Ah, ¿sí? Pensó Valeria, una risa silenciosa y amarga resonando en su cabeza. ¿Cómo mantener tu aventura con un hombre casado, separada de su esposa embarazada? Una excelente respuesta, dijo Valeria en voz alta, su rostro una máscara perfecta de aprobación corporativa. Pasó una página en el currículum de Sofía, aunque no lo estaba leyendo. Ya se había memorizado cada palabra. Aquí dice que valoras la dedicación y la construcción de relaciones duraderas. ¿Cómo defines la lealtad en un contexto profesional, Sofía? La pregunta flotó en el aire, aguda y pesada. Sofía se movió en su asiento. La lealtad es compromiso. Se trata de llevar un proyecto hasta el final, de ser confiable y de tener los mejores intereses de la empresa en el corazón. Se trata de honrar la fe que alguien deposita en ti. Cada palabra era una nueva puñalada al corazón de Valeria. Esta mujer podía sentarse en su oficina y hablar de lealtad, mientras intentaba activamente robarle a su esposo. La audacia era impresionante. Valeria sintió que la rabia se agitaba, pero la canalizó en una calma helada. Esto no se trataba de perder el control. Esto se trataba de
Ya veo, dijo Valeria lentamente, sus ojos fijos en los de Sofía. ¿Y qué hay de cuando una situación se vuelve insostenible? Cuando te encuentras en una posición éticamente comprometida, ¿te alejas? ¿O la llevas hasta el final, esperando un resultado diferente? La sonrisa profesional de Sofía flaqueó. Las preguntas se estaban volviendo extrañamente personales, intensamente filosóficas para una entrevista de trabajo de diseño. Pensó en Alejandro, en las promesas que le había hecho, en las noches robadas y en la culpa que a veces la carcomía. Creo en luchar por lo que quieres, dijo Sofía, su voz endureciéndose ligeramente. Un destello de la desafío que Valeria había visto en su biografía de Instagram. Si crees que algo vale la pena, no te rindes. Fue la confirmación que Valeria necesitaba. Sofía no era una chica ingenua, arrastrada por una fantasía. Era una luchadora. Tenía un objetivo, Alejandro, y no iba a retroceder. Valeria se puso de pie, una señal clara de que la entrevista había terminado. Sofía se levantó rápidamente, con el corazón latiendo. ¿Se había equivocado? ¿Había dicho algo incorrecto? Valeria rodeó el escritorio, su presencia llenando la habitación. Se detuvo directamente frente a Sofía, lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera oler el costoso y sutil perfume de ella. Olía a poder. «Eres muy impresionante, Sofía», dijo Valeria, su voz bajando a un tono íntimo. «Eres ambiciosa, talentosa, y no tienes miedo de luchar por lo que quieres. Eso me gusta», le tendió una mano. «El trabajo es tuyo. Podemos ofrecerte un salario un 60% más alto que tu tarifa freelance actual, beneficios completos y un bono de firma significativo. Necesitaríamos que comiences el lunes». Sofía se quedó sin palabras. Ni siquiera había discutido el salario. Era una oferta más allá de sus sueños más salvajes. El dinero, el prestigio, el trabajo en sí. Era todo por lo que había estado trabajando. Todas sus dudas se desvanecieron, reemplazadas por una oleada de euforia triunfante. «Sí», tartamudeó, estrechando la mano de Valeria. El agarre de Valeria fue firme, frío, y se prolongó por un momento demasiado largo. «Absolutamente, sí. Gracias, señora Romero. Muchísimas gracias. No se arrepentirá». Valeria finalmente se permitió una pequeña y tensa sonrisa. No llegó a sus ojos. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y tenían el brillo de algo aterrador. «Oh, sé que no lo haré», dijo suavemente, mientras Sofía prácticamente flotaba fuera de la oficina, aturdida por el éxito. Valeria permaneció de pie junto a la pared de vidrio. Observó la espalda de la joven hasta que desapareció por el pasillo. Lo había hecho. La zorra ahora estaba en el gallinero, pero la granjera esperaba con las llaves de la jaula. La primera parte de su plan estaba completa. Ahora la verdadera tortura podía comenzar. Descansó una mano sobre su vientre, una promesa silenciosa a su hijo. «El juego ha comenzado, y estoy a punto de descubrir cuán leal y dedicada es Sofía Castro, no solo a su nuevo trabajo, sino a tu padre». Tercera parte. La jaula dorada. La primera semana de Sofía en Aurora fue un torbellino vertiginoso de nuevos sistemas, nuevos colegas y la emoción embriagadora de la legitimidad. La oficina era aún más impresionante desde adentro. Tenía su propio cubículo espacioso, completo con una computadora de última generación. Sus colegas eran inteligentes, elegantes y acogedores. Y el salario, su primer cheque de pago, aterrizó en su cuenta ese viernes, una cifra tan sustancial que la hizo sentir mareada. Esta era la vida que estaba destinada a vivir. Su jefa, Valeria Romero, era un enigma. Era brillante, exigente
y poseía una atención a los detalles casi sobrenatural. En las reuniones, podía diseccionar el concepto de una campaña con una precisión quirúrgica. Sus ideas dejaban a todos en la sala luchando por tomar notas. Sofía estaba asombrada por ella. También estaba asombrada por el poder puro y desenfrenado que Valeria irradiaba. El estilo de gestión de Valeria era una clase magistral de guerra psicológica disfrazada de rigor corporativo. En el primer día de Sofía, Valeria la asignó a un nuevo cliente importante, un relojero suizo de alta gama. Fue un gran voto de confianza, y Sofía estaba decidida a demostrar su valía. Puso su corazón y alma en los conceptos de marca iniciales, trabajando hasta altas horas de la noche, impulsada por la ambición y el café para llevar. Presentó su trabajo a Valeria el miércoles por la tarde. Sus manos temblaron ligeramente mientras le mostraba a su nueva jefa los diseños elegantes y sofisticados. Valeria escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Sofía terminó, se quedó mirando la presentación en la pantalla durante un minuto largo y agonizante. «Es competente», dijo Valeria finalmente, la palabra cayendo como una bofetada. «Pero no tiene alma, Sofía. Se siente genérico. Es lo que cualquiera haría. Te contraté porque pensé que eras excepcional, no competente». Señaló una fuente específica que Sofía había elegido. «Esta fuente es demasiado suave. Sugiere una falta de convicción. Empieza de nuevo. Quiero ver algo con más convicción para el viernes por la mañana». Sofía estaba destrozada. Había pensado que los diseños eran su mejor trabajo, pero asintió mansamente. Recogió sus cosas y regresó a su escritorio, con la cara ardiendo de humillación. Pasó las siguientes 36 horas en una frenética niebla de cafeína, rediseñando toda la campaña desde cero. Mientras tanto, Valeria observaba. Desde su oficina con paredes de vidrio, tenía una vista clara de todo el piso. Vio los hombros de Sofía caer, la vio frotarse los ojos cansados y sintió un giro sombrío y satisfactorio en su estómago. Esto era solo el principio. El tormento estaba en los detalles. Valeria caminaba casualmente junto al escritorio de Sofía, mientras Sofía estaba en una llamada telefónica furtiva y susurrada, presumiblemente con Alejandro. Valeria no interrumpía su paso, pero su presencia era suficiente para hacer que Sofía tartamudeara y colgara rápidamente. Una tarde, Valeria llamó a Sofía a su oficina. «Tengo un favor personal que pedirte», dijo, su tono dejando claro que no era una solicitud. «La empresa de mi esposo celebrará una gala benéfica el próximo mes. Estamos manejando el marketing de forma pro bono. Necesito una invitación impresionante, algo clásico y elegante». A Sofía se le heló la sangre. Su esposo. Ella tenía que diseñar una invitación para un evento organizado por la empresa de su amante, para la esposa de su amante. La ironía era tan densa que era sofocante. «Por supuesto, señora Romero», se las arregló para decir. «Su nombre es Alejandro Torres», continuó Valeria, observando el rostro de Sofía en busca del más mínimo indicio de reconocimiento. «Es un vicepresidente senior en Capital Sterling. Quizás hayas oído hablar de él». El corazón de Sofía se agitó en su pecho. Forzó una expresión neutral. Una habilidad que estaba aprendiendo rápidamente era esencial para sobrevivir en Aurora. «No lo creo, pero me pondré con ello de inmediato». «Bien», dijo Valeria, volviendo a su computadora. «Él es muy particular. Querrá ver las pruebas él mismo». La mentira era impecable. Alejandro nunca había mirado una prueba en su vida, pero era la excusa perfecta para crear una olla a presión. La vida de Alejandro se estaba volviendo cada vez más tensa. La aventura,
que una vez había sido un escape emocionante, ahora era una fuente de estrés. Sofía ya no era la mujer despreocupada y aventurera que lo había atraído. Estaba constantemente exhausta y al límite. Mi jefa es una pesadilla, se quejó durante una cena secreta y apresurada. Es una capataz, una perfeccionista. Me hizo rehacer toda una campaña porque no le gustó la convicción de la fuente. Entonces renuncia, dijo Alejandro exasperado. No necesitas este trabajo, Sofía. ¿Renunciar, Alejandro? ¿Estás loco? Esto es Aurora. El dinero es increíble y el nombre en mi currículum no tiene precio. Solo tengo que aguantar. Sofía continuó. Lo peor es que su esposo es un cliente y tengo que diseñar toda esta invitación para ellos. Es tan incómodo. Alejandro casi se atraganta con su vino. ¿Su esposo? ¿Está casada? Por supuesto que está casada. Está masivamente embarazada, por el amor de Dios. Me siento tan mal por el tipo, honestamente. Debe ser imposible vivir con ella. Un temor frío invadió a Alejandro. Una esposa embarazada llamada Valeria. Un esposo cuya empresa era un cliente. No podía ser. Las probabilidades eran astronómicas. Sintió una necesidad desesperada de saber el apellido de la jefa de su amante. ¿Cómo se llama?, preguntó, tratando de sonar casual. ¿Valeria? No sé su apellido. Todos la llaman solo Valeria o la CEO, respondió Sofía, ajena a todo. De todos modos, tengo que irme. Tengo que pasar toda la noche en vela para que este diseño de gala sea perfecto para Alejandro Torres. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Alejandro Torres. Ella había dicho su nombre. Él la miró. Su mente acelerada, conectando los puntos a una velocidad nauseabunda. Valeria Romero. Aurora. Embarazada. Su empresa. Su nombre. No era una coincidencia. Su esposa había contratado a su amante. La revelación no llegó con una explosión, sino con una horrible y silenciosa implosión. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Esto no era mala suerte. Esto era un plan deliberado, calculado y psicopático. Su brillante y estratégica esposa, la mujer que había subestimado, estaba jugando un juego tan complejo que ni siquiera podía ver el tablero. Miró a Sofía al otro lado de la mesa, que se estaba retocando el lápiz labial, quejándose sobre el kerning y el tipo de papel. Ella no tenía idea. Era un cordero que estaba siendo llevado a un matadero que ni siquiera podía concebir. Y él estaba atrapado. ¿Qué podía hacer? Si se lo decía a Sofía, ella se enfrentaría a Valeria y las consecuencias serían catastróficas. Si se enfrentaba a Valeria, ella tenía todas las cartas. Podría arruinarlo no solo personal, sino profesionalmente. Su esposa no solo estaba enojada, estaba desmantelando su vida pieza por pieza desde el interior, y estaba usando a su propia amante como herramienta. Las siguientes semanas fueron un infierno viviente para Sofía y Alejandro. La crueldad de Valeria se volvió más refinada. Programaba reuniones de emergencia de último minuto los viernes por la noche, obligando a Sofía a cancelar los planes con Alejandro. Elogiaba el trabajo de Sofía frente a todo el equipo, solo para destrozarlo en privado momentos después. El último giro del cuchillo llegó un martes por la tarde. Valeria llamó a Sofía por el intercomunicador. «Sofía, ¿podrías venir un momento?» Cuando Sofía entró en la oficina, Valeria estaba en altavoz. «Así que nos veremos allí alrededor de las 7:30, mi amor», estaba diciendo Valeria. «Te amo». «Yo también te amo, Vale», respondió la voz de Alejandro desde el altavoz, una voz que Sofía conocía íntimamente. Sofía se congeló. Su sangre se convirtió en agua helada.
Esa voz era la de Alejandro. No había error. Vale. Ese era su apodo para su esposa. Valeria colgó el teléfono y miró a Sofía, una imagen de inocencia. «Lo siento, mi esposo», dijo con una sonrisa cálida y de esposa. «Puede ser un poco necesitado. Ahora, sobre los anuncios publicitarios para la gala de Capital Sterling». Sofía se quedó clavada en el lugar, su mente un torbellino de confusión y horror. La esposa de la CEO se llamaba Valeria. El apodo de la esposa de la CEO era Vale. La esposa de la CEO era la mujer embarazada, aterradora y brillante que estaba haciendo su vida un infierno. Todo se estrelló contra ella a la vez. La coincidencia, las preguntas extrañamente personales en la entrevista, la presión constante, las demandas imposibles, la llamada telefónica que escuchó por casualidad. Esto no era un trabajo, esto era una prisión, una jaula dorada a la que ella había entrado con tanta alegría. Miró a Valeria. Realmente la miró por primera vez. La mirada fría y evaluadora, la ligera y conocedora curva de su labio, la mano descansando posesivamente en su vientre. Esta no era una jefa. Esta era una mujer que lo sabía todo. Y en ese momento, Sofía Castro entendió que no era una participante en una aventura. Era un personaje en una trama de venganza. Y la protagonista, la escritora y la directora, era la mujer formidable y aterradora, sentada justo frente a ella. El miedo que sintió fue profundo, un terror primitivo que iba mucho más allá de perder un trabajo. Había subestimado vasta y catastróficamente a su enemigo. Si estuvieras en los zapatos de Sofía, ¿tratarías de huir o enfrentarías la verdad? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Cuarta parte. El juego cambia. La revelación destrozó el mundo de Sofía. La oficina, una vez un símbolo de su éxito, ahora se sentía como un panóptico. Una prisión donde la alcaidesa vigilaba cada uno de sus movimientos con ojos conocedores y vengativos. Cada tarea, cada correo electrónico, cada comentario casual de Valeria ahora estaba cargado con un aterrador subtexto. Una solicitud para ir a buscar café era una prueba de su servilismo. El elogio por su trabajo era una broma cruel. La crítica era un ataque personal directo. Sofía comenzó a desmoronarse. Su elegante ambición se deshilachó en pura paranoia. Vio conspiraciones en todas partes. Cuando un archivo en su computadora fue borrado accidentalmente por un fallo de TI, estaba convencida de que Valeria estaba detrás. Cuando se le dio la tediosa tarea de archivar miles de archivos de imágenes antiguas, lo vio como un castigo. Comenzó a cometer errores, simples errores tipográficos y plazos importantes que se perdieron por unas horas. Su trabajo, una vez su orgullo, comenzó a sufrir bajo el peso de su tormento psicológico. Sus reuniones clandestinas con Alejandro se volvieron tensas con un nuevo tipo de desesperación. Ella lo sabe, Alejandro. Lo sabe todo, le siseó Sofía, acurrucada en un ruidoso bar anónimo, lejos de cualquiera de sus lugares habituales. Te llamó en altavoz justo delante de mí. Te llamó mi amor. Y tú la llamaste Vale. Alejandro, que había estado viviendo con este horrible conocimiento durante semanas, fingió sorpresa. ¿Qué? No. Debes haber oído mal. Hay muchos chicos llamados Alejandro. Era una defensa débil y patética, y él lo sabía. Pero admitir que ya lo sabía expondría su cobardía, su complicidad y el sufrimiento secreto de ella. No me mientas. La voz de Sofía se quebró, las lágrimas brotando de sus ojos. Su nombre es Valeria Romero. El nombre de tu esposa es Valeria.
Es la CEO de Aurora. Todo esto ha sido un juego. Me ha estado torturando y tú simplemente lo permitiste. No lo sabía. Lo juro, mintió, las palabras sabiendo a cenizas en su boca. Sofía, tienes que renunciar. Ahora, solo aléjate de todo esto. ¿Y a dónde voy?, le espetó, su miedo convirtiéndose en ira. Ella me arruinará, Alejandro. Ella está conectada con todos en esta ciudad. Si solo renuncio, podría ponerme en la lista negra. Nunca volveré a trabajar en esta ciudad. Tienes que hacer algo. Tienes que enfrentarte a ella. Arregla esto. ¿Arreglar esto? Alejandro sintió una oleada de rabia y pánico. Tú eres la que empezó a ver a un hombre casado. Yo soy el que tiene una esposa que está orquestando algún tipo de complot de venganza maquiavélico. Ya pasamos el punto de no retorno. La discusión se degeneró en susurros bajos y enojados, perdidos en el estruendo del bar. Su aventura, una vez un escape secreto y apasionado, se había convertido en una trampa tóxica y claustrofóbica. Y Valeria era quien sostenía la llave. Mientras tanto, Valeria tenía su propio observador, su mejor amiga. Elena Pa, una abogada corporativa de ingenio agudo, había observado la transformación de Valeria con creciente alarma. Se sentó en la sala de Valeria, rodeada de regalos para el baby shower, su expresión de profunda preocupación. Vale, esto ha durado lo suficiente, dijo Eliana, su voz suave pero firme. Lo entiendo. Él te traicionó. Querías venganza. Contrataste a la amante. Es el argumento de una película loca. Pero tienes 8 meses de embarazo. Estás jugando con esta chica. Te estás agotando con el estrés. ¿Y para qué? Para demostrar un punto que ya has ganado. Tienes toda la prueba que necesitas para divorciarte de él y quitarle todo lo que vale. Valeria dobló con calma un pequeño body de bebé, sus movimientos deliberados. No se trata del dinero, Eliana. Y no se trata de demostrar un punto. Se trata de control. Él me quitó mi control. Me convirtió en una víctima. Lo estoy recuperando. Necesito ver esto hasta el final. ¿Y cuál es el final?, presionó Eliana. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Los humillas a ambos. ¿Y luego qué? Todavía tienes un bebé con este hombre. Este nivel de venganza marca a todos, incluyéndote a ti. No soy la que se quedará marcada, dijo Valeria, su voz cayendo a una calma inquietante. Yo soy la que sostiene el bisturí. Pero incluso Valeria estaba empezando a sentir la tensión. La actuación constante era agotadora. La rabia, que una vez había sido un combustible ardiente motivador, se había enfriado en una piedra pesada y fría en su pecho. Quería que terminara, pero no podía simplemente despedir a Sofía y divorciarse de Alejandro. Se sentía demasiado simple, demasiado anticlimático. Necesitaba un final. Necesitaba un jaque mate. Y entonces surgió un nuevo giro. Uno que ni siquiera Valeria, en su planificación meticulosa, podría haber anticipado. Fue un descubrimiento que cambiaría la naturaleza misma del juego. Valeria le había pedido a Sofía que consolidara todos los archivos de la cuenta del cliente de relojes en un solo disco duro externo para una revisión del cliente. Era otra tarea de trabajo tediosa, diseñada para mantener a Sofía ocupada y estresada. Esa noche, después de que Sofía se había ido a casa, pálida y demacrada, Valeria se llevó el disco duro a su oficina. No estaba revisando el trabajo de Sofía. Estaba buscando algo más. Un indicio. La estratega que llevaba dentro quería saber si Sofía había sido descuidada, si había dejado algún archivo personal en la unidad. Lo conectó a su computadora, en lo profundo de una carpeta de imágenes de archivo mal etiquetada como texturas, había una carpeta oculta.
Su nombre era Finanzas de AT. A Valeria se le cortó la respiración. AT. Alejandro Torres. Con dedos temblorosos, la abrió. No eran solo unos pocos archivos. Era un tesoro de espionaje corporativo. Había capturas de pantalla de los correos electrónicos privados de Alejandro, escaneos de documentos de su escritorio en Capital Sterling, hojas de cálculo detalladas que analizaban su cartera de acciones, sus bonificaciones e incluso el valor proyectado de su herencia de sus padres. Pero fue la subcarpeta final lo que le heló la sangre a Valeria. Estaba etiquetada como escenarios de divorcio. En el interior había una serie de documentos que modelaban posibles acuerdos de divorcio. Había cálculos basados en cláusulas de infidelidad, división de activos en su estado e incluso valoraciones especulativas de cuánto valía la empresa de Valeria. Sofía no solo se había acostado con su esposo, había estado investigando sistemáticamente su riqueza, planificando la eventual ruptura y su posterior día de pago. Esto no fue un crimen pasional. Fue un atraco meticulosamente planeado. La revelación golpeó a Valeria con la fuerza de un golpe físico. Había visto a Sofía como una rival por el afecto de su esposo, una rompehogares. Pero estaba equivocada. Sofía Castro no era solo una amante. Era una depredadora, una estafadora que había apuntado a Alejandro, probablemente viéndolo como una marca fácil. La aventura no era el objetivo, era el apalancamiento. De repente, toda la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de la traición de un esposo. Se trataba de un ataque a su familia, sus finanzas, su legado y la seguridad futura de su hijo por nacer. Sofía no era una chica enamorada que merecía lástima o incluso una simple venganza. Era una adversaria calculadora que necesitaba ser neutralizada. Una nueva y feroz energía surgió a través de Valeria. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una furia fría y afilada. Su plan había sido sobre la venganza emocional, sobre la recuperación de su poder. Ahora se trataba de algo mucho más primario, la protección. Ella miró la evidencia en la pantalla. Sofía había estado usando los recursos de Aurora, sus computadoras, sus servidores, para llevar a cabo este espionaje corporativo. Había estado construyendo un caso contra Alejandro mientras estaba en la nómina de Valeria. Esto no era solo infidelidad. Eran motivos para una demanda. Era un arma. Las palabras de Eliana resonaron en su cabeza. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Ahora Valeria lo sabía. El objetivo no iba a ser solo una confrontación. Iba a ser una aniquilación. Tenía los medios para destruir no solo la aventura de su esposo, sino a la propia amante. Profesional y legalmente. Copié cuidadosamente toda la carpeta de finanzas de AT en su propio servidor seguro. Una pistola humeante digital. Luego eliminó el original del disco duro, sin dejar rastro de su descubrimiento. Se recostó en su silla, una sonrisa escalofriantemente serena apareciendo en sus labios por primera vez en meses. El juego había cambiado. Las apuestas eran más altas y su camino a seguir era brutalmente claro. La fiesta de lanzamiento para el cliente de relojes suizos era en 2 semanas. Se celebraría en una elegante galería de arte en el centro de la ciudad. Era el escenario perfecto. Todos estarían allí. Su equipo, sus clientes, los medios de la ciudad y, por supuesto, su esposo de apoyo, Alejandro, estaría a su lado. Y la diseñadora principal del proyecto, Sofía Castro, estaría a cargo de la presentación. Era hora de planear el gran final. 5ª parte. El jaque mate. La noche de la fiesta de lanzamiento de Cronos fue eléctrica.
La galería de arte zumbaba con el suave murmullo de gente influyente. Periodistas, titanes de la industria y los clientes más valiosos de Aurora. Todos ellos bebiendo champán y admirando las elegantes exhibiciones de relojes. El evento fue la culminación de meses de trabajo, un testimonio de la destreza de Aurora y un triunfo personal para Valeria. Ella se movía entre la multitud, una reina radiante y formidable en su propia corte. Llevaba un vestido de noche verde esmeralda, hecho a medida para cubrir con elegancia su figura de 8 meses y medio de embarazo. No se veía cansada ni tensa, se veía poderosa, majestuosa. A su lado, Alejandro estaba haciendo su parte. Se veía apuesto en su traje a medida, pero un observador astuto notaría la tensión en su mandíbula, el sudor en su frente. Sabía que algo se avecinaba. El aire alrededor de su esposa era demasiado tranquilo, demasiado cargado. Era la quietud inquietante antes de un rayo. Al otro lado de la habitación, Sofía Castro era un manojo de nervios. Llevaba un vestido negro sombrío, tratando de parecer profesional, pero sus manos temblaban mientras repasaba la presentación en una laptop detrás del escenario principal. Se suponía que esta fiesta era su logro culminante, el momento en que su arduo trabajo en la cuenta de Cronos daría sus frutos. En cambio, se sentía como su propia ejecución. Durante semanas, había estado atrapada, trabajando bajo la mirada aterradora de la mujer a la que había agraviado, obligada a interactuar con ella, a recibir órdenes, incluso a diseñar las mismas invitaciones para este evento que ahora se sentía como un escenario para su propia humillación. Su plan para asegurar un futuro cómodo aprovechando a Alejandro había fallado de manera espectacular, dejándola en una prisión psicológica. Todo lo que quería era que esta noche terminara. Valeria había preparado el escenario con la precisión de un maestro director. Le había dado a Sofía un papel fundamental, no solo dirigiendo la presentación principal, sino también curando una exhibición digital detrás de escena que se reproduciría en pantallas en todo el lugar. También, 2 días antes, había orquestado una pieza magistral de desinformación. Durante una conversación casual con otro miembro del personal senior, lo suficientemente alta como para que Sofía la escuchara, Valeria había mencionado un acuerdo de inversión masivo de último minuto que la empresa de Alejandro, Capital Sterling, estaba haciendo en Cronos, supeditado al éxito del lanzamiento. Mencionó un bono de éxito de 7 cifras para Alejandro personalmente. Era una fabricación completa, pero era el cebo perfecto. Para una estafadora como Sofía, la idea de que Alejandro recibiera una enorme y repentina ganancia inesperada sería un señuelo irresistible, haciéndola sentir aún más desesperada por su precaria posición. La presentación principal comenzó. Las luces se atenuaron. Sofía, desde su puesto en la parte de atrás, inició la presentación. Imágenes de relojes deslumbrantes y tomas de estilo de vida evocadoras llenaron la pantalla gigante del escenario. La presentación fue impecable, un testimonio del talento de Sofía, incluso bajo coacción. Cuando concluyó, la sala estalló en aplausos. El CEO de Cronos dio un breve y efusivo discurso, elogiando a Aurora y a su brillante equipo. Luego presentó a la mujer de la hora. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a la visionaria detrás de toda esta campaña, la CEO de Aurora, Valeria Romero. Valeria subió al escenario, una imagen de gracia y poder. Los aplausos se intensificaron. Alejandro miró desde la primera fila,
su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Esto era, gracias a todos, comenzó Valeria, su voz resonando con calidez y autoridad. Gracias, Jean-Pierre, por tu confianza en nosotros. En Aurora, creemos que una marca no es solo un producto, es una historia. Se trata de herencia, integridad y, lo más importante, se trata de confianza. Hizo una pausa, dejando que la palabra confianza flotara en el aire. Ella sonrió una sonrisa brillante y deslumbrante, que no llegó a sus ojos fríos y concentrados. Construir algo de valor duradero, continuó, ya sea una marca o una vida, requiere un compromiso inquebrantable con esa confianza. Pero a veces, esa confianza se rompe. A veces, la historia que crees que estás viviendo se revela como una completa ficción. Un murmullo de confusión se extendió entre la audiencia. Este no era el discurso de agradecimiento corporativo estándar. Alejandro sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Quiso levantarse, correr, pero estaba congelado en su asiento. Esta noche hemos celebrado una historia de precisión, elegancia y legado, dijo Valeria, su voz adquiriendo un tono más agudo. Pero quiero compartir otra historia, una más personal. Es un caso de estudio, si se quiere, en demolición de marca. Hizo un gesto hacia la gran pantalla detrás de ella. El logotipo de Cronos se desvaneció. En su lugar apareció una imagen. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto. Sofía, no puedo dejar de pensar en anoche. Tu piel contra la mía. Los jadeos se extendieron por la galería. Sofía, en la parte trasera de la sala, sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. El control remoto de su presentación cayó de sus dedos sin nervios. Esto no podía estar sucediendo. Este es un mensaje enviado a mi esposo, Alejandro Torres, anunció Valeria, su voz tan clara como una campana. De una de mis empleadas. Otra imagen apareció en la pantalla. Era el rostro sonriente y ambicioso de Sofía, de su perfil de LinkedIn. La audiencia se volteó al unísono, buscándola. Sofía se acurrucó en las sombras, su rostro una máscara de puro horror. Mi esposo, dijo Valeria, volviendo lentamente su mirada para fijarla en la de Alejandro. El hombre que está a mi lado, construyendo una vida conmigo, esperando el nacimiento de nuestro primer hijo. Alejandro la miró, su expresión de absoluta ruina. Estaba expuesto, abierto frente a sus colegas, sus clientes, el mundo. Pero esta historia tiene otro giro, continuó Valeria, su voz endureciéndose. Porque descubrí que esto no era solo una simple y sórdida aventura. Era una transacción comercial. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba los archivos de la carpeta oculta de Sofía. Hojas de cálculo tituladas Finanzas de AT. Documentos titulados Escenarios de divorcio. Un análisis detallado de la estructura de bonificación de Capital Sterling. Verán, explicó Valeria con calma, como si estuviera entregando un informe de marketing estándar. Mi empleada, la señorita Sofía Castro, no solo se estaba acostando con mi esposo, estaba usando los recursos de mi empresa para llevar a cabo una exhaustiva investigación financiera sobre él. Estaba planeando aprovechar su aventura para obtener un lucrativo acuerdo de divorcio. Fue una adquisición hostil de mi vida, ejecutada en mi tiempo. La sala ahora estaba completamente en silencio. Una tumba de rostros conmocionados. Todos los ojos estaban en Valeria. Esta mujer masivamente embarazada parada en un escenario, desmantelando con calma y metódicamente 2 vidas con pruebas condenatorias en una pantalla de 20 pies. Finalmente, dirigió su atención a la parte trasera de la sala, su voz con un matiz helado. Sofía, una vez me dijiste en tu entrevista
que la lealtad se trataba de honrar la fe que alguien deposita en ti. Me dijiste que luchas por lo que quieres. Supongo que debería agradecerte por mostrarme exactamente por lo que crees que vale la pena luchar. Volvió a mirar a la multitud. Seguridad, dijo, su voz resonando con finalidad. Por favor, escolten a la señorita Castro fuera del lugar. Su empleo en Aurora, por supuesto, ha sido rescindido. Seguiremos con acciones legales por espionaje corporativo y robo de propiedad intelectual. Los corpulentos guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia la parte trasera de la sala, donde Sofía, paralizada, ahora sollozaba. Entonces la mirada de Valeria se posó en su esposo por última vez. La mirada que le dio no fue de rabia, sino de fría y desdeñosa finalidad. Era la mirada que le darías a un extraño, a un error que había sido borrado. Y en cuanto a ti, Alejandro, dijo, su voz bajando pero audible para todos en el silencio atónito. Considera esto tu aviso. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Hizo un gesto a su amiga en la primera fila. Eliana, ya sabes qué hacer. Con eso, Valeria Romero, CEO, esposa y futura madre, se apartó de los escombros que había causado. Descansó una mano sobre su vientre y se bajó del escenario, dejando atrás un cuadro de ruina y el sonido ensordecedor del silencio. El gran final había terminado. Jaque mate. Sexta parte. El legado de una reina, tras lo que las columnas de chismes de la ciudad apodaron la Gala de la Aniquilación. Las vidas de Alejandro Torres y Sofía Castro quedaron irremediablemente destrozadas. Alejandro fue despedido de Capital Sterling en una semana. Su reputación en el mundo de las finanzas de alto riesgo se redujo a cenizas. La humillación pública fue absoluta. Sofía Castro desapareció. Enfrentada a una demanda de Aurora y un ostracismo profesional total, se desvaneció de la ciudad. Su nombre se convirtió en una historia de advertencia susurrada en agencias de marketing y bares. Valeria, sin embargo, no se derrumbó. El divorcio fue rápido y brutal, con la evidencia de la gala haciendo imposible cualquier disputa por parte de Alejandro. Se le otorgó un acuerdo que aseguraría el futuro de ella y de su hijo 10 veces más. 3 semanas después del evento, dio a luz a una hermosa y saludable niña. La llamó Sofía, que significa sabiduría. 6 meses después, Valeria estaba de pie en el balcón de su ático. La ciudad se extendía ante ella, ya no solo un símbolo de su ambición, sino un testimonio de su resistencia. En sus brazos, Sofía balbuceaba felizmente, su pequeña mano envuelta alrededor del dedo de Valeria. Aurora fue más exitosa que nunca, con clientes que clamaban por ser representados por la mujer que había mostrado una maestría estratégica tan impresionante. Era una madre soltera, sí, pero no estaba rota. Había sido traicionada, pero no era una víctima. Había tomado las piezas rotas de su vida perfecta y las había usado para construir una nueva base, más fuerte y más auténtica que antes. El fuego frío de la venganza se había extinguido, reemplazado por el brillo feroz y cálido del amor de una madre y la tranquila confianza de una mujer que había enfrentado la traición definitiva y no solo había sobrevivido, sino que había salido victoriosa en sus propios términos. La historia no fue una tragedia de una esposa despreciada. Fue la historia de origen de una reina que había construido su propio trono. Preguntas interactivas. La historia de Valeria es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas pueden venir de las personas en las que más confiamos, pero también es una historia de una fuerza increíble. ¿Qué opinas? ¿Valeria fue una genio que entregó un castigo merecido?
¿O su búsqueda de venganza fue demasiado lejos? ¿Serías capaz de hacer lo que ella hizo? Comparte tus pensamientos a continuación. Si esta historia de drama de la vida real y giros increíbles te ha cautivado, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que apreciaría una historia de venganza definitiva. Y lo más importante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias increíbles para compartir contigo, y no querrás perderte ni una sola. Gracias por escuchar.